Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí para compartir un espacio de aprendizaje más. Tenemos el tema de la organización política y social de los mayas para cuarto grado y es el área de conocimiento de ciencias sociales. Mi nombre es Freddy Morales, soy docente de ciencias sociales y me acompañan aquí escolares del cuarto grado. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Carlos Daniel Morales Morales. Entonces, estos niños también van a compartir con nosotros este espacio de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de la civilización maya, vamos a tratar en este breve momento de que vamos a compartir este aprendizaje, de saber diferenciar entre los mayas como grupo precolombino o como civilización precolombina, igual con los otros grupos étnicos que habían en Centroamérica. Hablo de quién, de los pipiles en El Salvador, por ejemplo, de los tolupanes en Honduras, hablo de los naoa en la otra región de Costa Rica. Vamos a establecer una comparación entre la civilización maya y estos grupos precolombinos. Vamos a tratar también de saber cómo se organizaban los mayas, cómo vivieron, cómo eran políticamente, cómo podían organizar sus diferentes actividades para poder tener las diferentes actividades que hacían a diario. Y vamos a identificar cómo se divide el estudio de los mayas, básicamente cuáles son los periodos de tiempo que le dieron paso a esta gran civilización de lo que es el área mesoamericana. Ahí tenemos algo que nosotros quisiéramos saber si ustedes lo han visto en la escuela. ¿Quién reconoce alguno de esos símbolos? Cualquiera de ustedes. ¿Quién puede? ¿Quién? Levante la mano. Vamos a ver, Melanie. Dime. El cero significa uno. El cero significa uno. ¿Qué piensas vos, Daniel? ¿Significará el 0, 1? No. Este punto vale ¿cuánto? 1. Vale 1. Y esta línea horizontal que tenemos ahí, 5. vale 5, muy bien. Y este que es un caracol, ¿vale cuánto? 0. 0. Entonces algo es tan importante que los mayas también fueron los primeros que utilizaron ese símbolo 0 antes que quizás los arábigos. Ahí podemos nosotros encontrar que los mayas tenían un propio sistema de numeración. Luego tenemos esa región que está ahí. Ese es un mapa que ustedes le miran, una región coloreada de color verde. ¿Qué países? Ustedes ya han visto la geografía de Centroamérica. ¿Qué países serán en esa región de color verde que están ahí? México. México, ¿qué otro? Salvador. El Salvador, ¿qué otro? Guatemala. Guatemala, ¿qué otro? Honduras. Honduras, muy bien. ¿Cuál otro? Ahí. Encontramos entonces que en esos países que ustedes han mencionado, ahí vivió, ahí radicó, ahí se desarrolló la poderosa civilización maya. Igual que otras civilizaciones como los toltecas y los aztecas, pero básicamente en esa región que se llama Mesoamérica, ahí fue donde tuvo su apogeo la civilización maya. Luego tenemos ahí una imagen de lo que fue en sí la civilización maya en su centro de poder. Es una imagen de una película que se llama Apocalipto, de un cineasta famoso, que habla sobre cómo estaban los mayas en su parte decadente. Estamos hablando básicamente en el siglo XVI. Ahí lo que podemos observar aquí, miremos unas grandes pirámides, pueden observar ustedes ahí. ¿Dónde creen que esté el gobernante? ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba? De arriba. En la parte de arriba, porque el gobernante estaba arriba, porque se pensaba que en ese tiempo, bueno, se hacían esas grandes estructuras porque el gobernante entre más arriba estaba más cerca de los dioses, para que podamos ir nosotros entendiendo cómo siempre las organizaciones de los humanos ha estado conectada con los seres, con la religión. Luego tenemos acá los periodos en que se dividió la civilización maya. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, dice que los mayos empezaron a prevalecer como grupo humano organizado 2000 años antes de Cristo. Y aquí está el símbolo de Jesucristo, ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, entre el 2000 años hasta el año 50, el año 50 antes de Cristo,
pues es un periodo de organización de los mayas. Eran pueblos que andaban prácticamente como nómadas, pero ya del año 50 antes de Cristo al aproximadamente el año 250 después de Cristo, entonces prevalece el periodo, lo que se llama preclásico. Es decir, cuando Jesucristo nació, ¿no?, en la región allá de Asia, o cuando los tiempos de Jesucristo en Asia, ya los mayas estaban aquí, empezando a construir algunas ciudades en el periodo preclásico, que se caracterizaba más que todo por actividades agrícolas. Luego del preclásico viene el clásico. En el clásico, miren que es básicamente cuando hay algunas ciudades importantes que se van construyendo algunas estructuras. Y luego viene la decadencia. La decadencia se le llama el posclásico, que prácticamente es cuando termina con la llegada de los españoles. ¿En qué año llegaron los españoles? ¿Lo recuerdan ustedes? Las carabelas de Cristóbal Colón, ¿en qué año llegaron? Aquí tenemos una carabela, ¿miren? ¿Quién la recuerda en qué año llegó Cristóbal Colón? ¿Lo recuerdan ustedes? No, pues en 1492, en el siglo XV. Ya con eso prácticamente los mayas entran a una etapa ya de ir perdiendo el concepto de grupo organizado fuerte en lo que es la región mesoamericana. Resumimos entonces, los mayas tuvieron 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico. Luego, entonces, si pudiésemos explicar sobre cómo el periodo de tiempo de la civilización maya, vuelvo a repetirlo, en 3 periodos: el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. El preclásico, de 500 años antes de Cristo al 350 después de Cristo. El clásico, del 350 después de Cristo al 900 después de Cristo. Y el posclásico, de 900 al año 1492, o otros dicen al año 1502, al momento de la llegada de Cristóbal Colón, o el momento de la llegada de los europeos a América. Aquí tenemos una ciudad referente del preclásico maya, la ciudad de Campeche, en México. Es un referente porque fue una de las primeras ciudades que se construyó. Mide 31 metros de altura, y en su interior encontraron una tumba con 5 cuerpos. Uno de esos cuerpos era el gobernante, y los demás fueron personas que fueron sacrificadas para ser enterradas, o pidieron que sacrificarse para ser enterradas con el gobernante. Aquí también tenemos una ciudad del clásico maya, nuestro país, Honduras. Aquí está Copán Ruinas, una ciudad que está en el occidente de Honduras. O algún día ustedes tengan la posibilidad de viajar allá. Una ciudad tiene un vestigio histórico muy importante. Aquí está el libro ese se llama La Escalinata de los Jeroglíficos. Es el libro más importante escrito en piedra en América. Y aquí tenemos la ciudad de Palenque. La ciudad de Palenque es muy importante porque en su cúspide está el Templo del Sol, porque los mayas también estudiaban, su religión estaba relacionada con la naturaleza. Entonces ellos estudiaban y admiraban, valoraban al sol, porque los mayas eran politeístas. Ahí podemos nosotros entonces entender estos referentes de la civilización maya. Y aquí tenemos alguna de las simbologías. Si ustedes comparan esas vasijas, se llaman vasijas policromadas. ¿Las han visto alguna vez ustedes? ¿Alguna de estas por acá? Acá tengo una de estas yo. Miren, si comparamos una vasija de estas, se miran como tiene mayor colorido esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Esta es una vasija lenca, ¿de acuerdo? De Honduras, igual que esta que tenemos por acá, una vasija lenca, ¿no?, de Honduras. También son precolombinas, pero estas son el tipo de artesanía que hacían sobre todo las mujeres en tiempos del periodo clásico de los mayas. Luego aquí tenemos el posclásico. Miren que el posclásico ya es básicamente cuando los mayas empiezan a tener conflictos entre las diferentes ciudades-estado, entre los diferentes grupos humanos que existían en las diferentes regiones. Y también algunos historiadores piensan de que hubo unas grandes sequías y que ya ellos tenían que, en vez de ofrecerle animales sacrificados a los dioses, entonces empezaron a buscar humanos entre los pueblos dispersos que estaban alrededor de las grandes ciudades, los llevaban y los sacrificaban. Una práctica
muy cuestionada por algunas civilizaciones, pero que realmente son fenómenos que están relacionados con la propia forma y creencias de los mayas en ese tiempo. Luego aquí tenemos cuando termina el periodo posclásico, que es con la llegada de Cristóbal Colón. ¿Cuántas carabelas hay ahí? ¿Cuántas? 3. ¿Quién le recuerda esas carabelas? Vamos a ver. La Niña, la Pinta y la Santa María. Bueno, pues esas carabelas no se identifican o nos hacen una referencia de que vino una cultura externa y que los mayas los encontraron prácticamente divididos, peleando en conflicto, y eso prácticamente fue una de las causas que fue permitiendo que los mayas perdieran su vigencia como grupo organizado. Luego tenemos ahí, los mayas estaban organizados en ciudades-estados. Es como un pueblo importante, ¿no? Pero en esos pueblos o en esas ciudades-estados había un gobernante. Habían varias ciudades-estados en todo lo que es Mesoamérica, pero no había un imperio, porque cada ciudad-estado tenía sus propios gobernantes y tenía sus propias normas. La palabra maya en sí, se identifican todas las ciudades-estados porque casi todos practicaban, bueno, de hecho tenían la misma religión, tenían las mismas costumbres comerciales, las mismas costumbres de alimentación, tenían los mismos dioses, por eso prácticamente de ahí nace el nombre maya, porque unía todas las diferentes ciudades con su forma de pensar. También hay que reconocer que aquí aparecen los aztecas y los olmecas, que son prácticamente los antecesores de los mayas, es decir, podemos nosotros mencionar que los mayas vienen de los olmecas y que vienen de los aztecas, que también son una región mesoamericana. Aquí miramos una pirámide, cómo estaban organizados los mayas en su momento, porque el hecho de ser una civilización prácticamente es que los llevó a ser un grupo organizado, estaban divididos en clases sociales. Y en la parte alta estaba el gobernante, se le llamaba Alac-Winip. Alac-Winip, vamos, dímelo, Alac-Winip. Correcto, así se le llamaba al gobernante. No es que todos los gobernantes se llamaban así, sino que así le decían al gobernante, como cuando uno dice aquí el presidente, o como cuando uno dice el alcalde de los municipios. Es decir, Alac-Winip era el gobernante y tenía a la par una gente que le aconsejaba, le llamaban sacerdotes, quienes eran gente que estudiaba astronomía, gente que estudiaba las plantas y prácticamente asesoraban al gobernante. Luego había otras personas que estaban en la parte media, que eran quienes prácticamente sostenían la civilización con algún tipo de organización, y por último están los que trabajaban. ¿Cómo se llaman los que trabajan aquí? ¿Cómo dice aquí, Melanie? Esclavos. Los esclavos, entonces estaban en la clase baja. Entonces esa pirámide nos dice que los mayas tenían una forma de organización social y que estaban estratificados u organizados en clases sociales. Luego, aquí tenemos la mujer maya, porque las mujeres siempre han estado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que las mujeres casi siempre se han dedicado ¿a qué se dedican las mujeres en el campo? Las campesinas, ¿a qué se dedican? Normalmente ¿a qué se dedican? ¿Ah? Muy poco estudian, se dedican ¿a qué? A hacer el oficio de la casa, tienen que andarlos cambiando ustedes, pero también las mujeres juegan un papel importante en todas las sociedades, y la mujer maya también no es que fue un relevante en la sociedad, pero en alguna medida también tenía su participación tenía su rol dentro de la sociedad maya. Esa mujer maya era la que hacía las vasijas de barro, era la mujer maya, era la que hacía las vestimentas. También las mujeres mayas a veces asesoraban a los gobernantes, y a veces también cuando se miraba una mujer maya, uno la observaba y miraba realmente si era de una clase alta o de una clase baja según la vestimenta. Miren esta, una mujer que mira con una vestimenta muy hermosa. Entonces es una mujer con características de clase. Aquí tenemos una mujer descendiente de la civilización maya, ya esto es actual. Esta señora se llama Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú se le dio el Premio Nobel de la Paz en Guatemala, fundó un partido político en Guatemala y ha luchado por los derechos de la población étnica de Guatemala. Es decir, ella está identificada con sus grupos precolombinos y tiene prácticamente una forma muy positiva de valorar sus ancestros. Por eso nosotros la ubicamos aquí, porque los mayas entonces todavía tienen ahí
una descendencia que están, sus genes todavía están en la región de Mesoamérica, están en el occidente de Honduras, están en el occidente de El Salvador, están en México, están en lo que ahora es la región del Petén, en Belice. Ahí entonces podemos concluir nosotros que los mayas son una civilización. ¿Por qué son una civilización? Porque tienen arte, porque tienen una religión, tenían dioses, porque tienen una, están en clases sociales. ¿Cómo se llamaba el gobernante? ¿Te recuerdas cómo se llamaba el gobernante? Alax Winnik, muy bien. Y también tenían un sistema de numeración que tenía, ¿cuántos símbolos tenía el sistema de numeración? ¿Quién lo recuerda? Un punto, una línea horizontal y un ojo de caracol. 3. Y los mayas también tenían estudios astronómicos y en la ciencia. Todo esto nos hace valorar esa civilización que está ahí, o que está, podemos decir esta porque todavía tiene sus reductos ahí. Si ustedes van a Copán, ruinas, ahí encontramos una ciudad maya muy importante. Aquí dejamos una tarea para que la podamos ver en casita. Es un enlace de YouTube que se llama Las grandes civilizaciones, exploradores de la historia. Con esto usted se conecta y puede ver un video muy bonito de la civilización maya para ir poder estudiando este grupo humano tan importante precolombino en lo que es la región de Centroamérica y lo que es la región particularmente mesoamericana. Les agradezco a ustedes por haber compartido este espacio de aprendizaje. Esperamos que tengan en casita, que se cuiden mucho y que sigan estudiando, porque este país nos necesita a todos.